Hola, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente al podcast del profesor Ángel Rosa sobre la actualidad política en Puerto Rico, a unos cuantos días ya de que hayan pasado las elecciones generales, pero sin que haya culminado el conteo de votos, porque muchos de los votos por correo que no se pudieron contar antes se quedaron para el escrutinio general que empieza el martes. Agradezco como siempre que se sigan uniendo al canal, nos siguen apoyando, a mí eso me entusiasma mucho para seguir con ustedes aquí durante toda la transición de gobierno, analizando lo que ocurra y los nombramientos que van a surgir y durante los primeros 100 días también de ese gobierno que comenzará el 2 de enero próximo. Quizás nos tomemos un descansito en la Navidad porque después de tanto trabajo bien vale la pena unas buenas Navidades puertorriqueñas. Agradezco también a Denis y a la familia de los restaurantes Denis que se han unido desde el inicio a este podcast con su patrocinio y qué bueno que se han quedado con nosotros. A la familia de Claro, la red para cada tú, que también están auspiciándonos en esta iniciativa. Y a PenFed Credit Union, que ha estado con nosotros y que hicieron posible mucho del contenido que durante la semana de más encuestas en la contienda electoral tuvimos nosotros. Y que, por cierto, fue una encuesta muy certera. Hoy yo quiero compartir con ustedes mis reflexiones sobre el resultado del plebiscito que se llevó a cabo sobre el estatus político de Puerto Rico el mismo día de las elecciones. La tercera vez que el PNP utilizaba las elecciones generales como un gancho con el estatus político o ponía el gancho del estatus político para atraer votantes hacia sus candidatos. No lo hicieron este cuatrienio, lo aprobaron desde el cuatrienio anterior, cuando ya habían perdido las elecciones, pero lograron una fórmula de dejar ese plebiscito legislado antes de salir del poder. Y es interesante porque los resultados arrojarían a simple vista un triunfo casi de supermayoría para la estadidad. Cuando miramos la medición de la votación en la papeleta de plebiscito y sin contar los votos que el Partido Popular y el Partido Independentista habían pedido en blanco a sus seguidores, y vaya usted a saber cuántos de qué partido hicieron eso, pues la estadidad diríamos que obtuvo el 57% de los votos, porque frente a la independencia y la libre asociación, la estadidad obtuvo 528.379 votos, medio millón de votos más o menos. Eso es un 57% versus la votación por la independencia y por la libre asociación, que eran las otras dos opciones. Pero miren, dos datos interesantes. La independencia sola, sin apellido y sin ningún tipo de respaldo institucional en la contienda, porque ningún partido pidió el voto por la independencia, obtuvo 286.923 votos, casi 300.000 votos, que es igual al 31% de esa votación. Esa votación, que sí que es histórica, muy por encima de lo que jamás la independencia ha sacado en las urnas en Puerto Rico, va a tener repercusiones en el próximo Congreso que será republicano. Y la libre asociación, una modalidad de la soberanía también, que tampoco fue defendida por ningún partido político porque el Partido Popular dice no creer en ella, obtuvo 114.676 votos, un 12% de la votación. Y eso hasta ahí casi suma, ¿verdad? 400.000 votos entre la independencia y la libre asociación, votos que son a favor de la soberanía, directamente, y que además totalizan casi el 40% de los votos. Pero cuando usted le añade la contabilización de las papeletas en blanco, que aunque no forman parte del resultado, se tienen que informar como papeletas en blanco, y ve el número de papeletas votadas en blanco, pues ya sabe que hay ahí una expresión electoral también, que no es simplemente un error. 165.521 papeletas a la fecha en que yo estoy hablando de los resultados, después aparecerán más, fueron votadas en blanco, lo que significa un número también que lleva al voto antiestadista, libre asociacionista, independentista y en blanco, que son los de Lela, vamos, los de Lela como está, lo lleva eso
a un 52% del voto. En total, la independencia, la libre asociación y los votos en blanco sacaron 567.127 votos, más de la mitad de las personas que depositaron una papeleta en la urna sobre esto, no importa cómo la votaran. Y ya leímos el resultado de la estadidad, 527.000 votos, que es el 48%. Es decir, que en ese Congreso republicano que van a estar buscando todo tipo de excusas para no atender el tema del estatus político, la primera cosa que le van a sacar en cara a los defensores de la estadidad, que ahora no cuentan ni van a contar con un comisionado residente, será que en el balance real de la votación la estadidad obtuvo el 48%. No es muy diferente de lo que la estadidad ha obtenido cuando se le ha medido contra todas las demás opciones, incluyendo el Estado Libre Asociado. Y en eso se van a parar los congresistas para no hacerle caso a la votación de estatus y para denegar cualquier posibilidad de que se discuta el estatus político de Puerto Rico, por lo menos desde la perspectiva de la estadidad en el próximo cuatrienio. Que podría haber algunas otras iniciativas. Alguien me preguntaba aquí en el podcast, y quiero aprovechar para eso. ¿Qué es lo necesario para que el Congreso le dé a Puerto Rico la independencia? Me imagino que muchos pensarán, hace falta un plebiscito, hace falta que ganen la mayoría. La realidad es que no. El Congreso gobierna Puerto Rico por poderes plenarios de los que lo facultan la cláusula territorial de la Constitución de los Estados Unidos. Eso lo que quiere decir en arroyo y habichuela es que el Congreso puede hacer lo que le venga en gana con el territorio no incorporado de Puerto Rico y con todos los demás territorios no incorporados. Que lo haga es otra cosa. Legislaron promesa, la ley que hoy día gobierna las finanzas del territorio, con esos poderes plenarios y desconociendo muchos de los acuerdos políticos que definían el Estado Libre Asociado, reafirmando además más su carácter colonial. Y eso mismo pueden hacer con cualquier otra decisión. No tendría que haber un plebiscito si el Congreso quisiera darle la estadidad a Puerto Rico. De hecho, muchos estados fueron incorporados sin que hubiera plebiscito. Ni tampoco hace falta un plebiscito, ni mayoría en Puerto Rico para darle la independencia. Solamente se necesitaría, para conseguir la independencia de Puerto Rico, que haya mayoría en la Cámara y en el Senado de los Estados Unidos y que el presidente de turno, que ahora se va a llamar Donald Trump, lo firme. Por eso me parece que es importante una conversación que tuve hace unos días con el amigo Molusco en su podcast, en sus redes sociales, en la que él me preguntaba sobre la estadidad y por qué el pueblo puertorriqueño es tan estadista. Yo le contaba la historia de aquel librito de Carlos Romero Barceló de la estadidad para los pobres, que cambió para siempre la mentalidad de los pobres boricuas o de la gente de la clase menos aventajada económicamente en Puerto Rico, que hasta entonces eran devotos del Partido Popular y de Luis Muñoz Marín, que era el único gobierno que había atendido realmente el problema de la pobreza hasta entonces. En los años 70, Carlos Romero Barceló, con aquel librito, convenció a los pobres de que con la estadidad les mandarían más fondos federales y con esos fondos federales se podía salir de la pobreza. Era realmente una falsedad, pero logró de esa manera darle un vuelco a la adhesión política de la gente de la clase menos aventajada, de la gente pobre en Puerto Rico, que sigue siendo mucha. Puerto Rico es un país pobre. Y convencerlos de que su futuro está en la estadidad, porque van a llegar más fondos federales. Pero la parte que no se le dice a Puerto Rico y que en el Congreso siempre es de preocuparse, es que para que Puerto Rico sea un estado, tiene que funcionar como cualquier otro estado. Tiene que funcionar con las reglas que cobijan a todos los estados como puntos de acuerdo en la Unión. Por ejemplo, cualquier estadounidense tendría que poder mudarse a Puerto Rico sin necesidad de que le traduzcan al inglés los documentos del gobierno de Puerto Rico. Debieran estar en inglés. Tendría, por ejemplo, que poder hacer un trámite en el gobierno de Puerto Rico como una licencia de conducir y que esa licencia de conducir no tenga requisitos que sean distintos
a los que tiene una en los Estados Unidos y que sea emitida en inglés, porque el ciudadano estadounidense de allá habla inglés, no habla español, la mayor parte de ellos, ¿verdad? Que hablen en su casa español, que hablen las minorías entre ellos en el español, no quiere decir que pueden interactuar efectivamente con el gobierno en español. Y no es así. De hecho, el Congreso le exigió a algunos estados de la Unión, como por ejemplo Arizona y a Nuevo México, en los años 20 de este siglo pasado, que para entrar a la Unión, sus escuelas y sus agencias de gobierno y sus empleados públicos tenían que funcionar en inglés, porque hablaban español en esos territorios cuando fueron anexados a la Unión. Es decir, que tendría que cumplirse la máxima de que Puerto Rico no es para los puertorriqueños, sino que Puerto Rico sería para todos los americanos. Y por lo tanto, vivir en Puerto Rico, interactuar en Puerto Rico, existir civilmente en Puerto Rico y ante los tribunales, tendría que ser exactamente igual que vivir o existir en cualquier otro estado de la Unión. Y Puerto Rico, aunque pueda llegar algún día ahí, no está ahí en este momento. Nosotros no nos vemos como parte de esa cultura de la Unión Americana, ni como una cultura que funciona en inglés. Vemos nuestra historia como una historia aparte y distinta a la de los Estados Unidos. No nos vemos tampoco como inmigrantes, pero no nos vemos como nativos de los Estados Unidos. Y entre otras cosas, por ejemplo, cuando se nos afecta el orgullo puertorriqueño, se nos afecta el orgullo de país, nos referimos a nosotros mismos como un país, no como un estado. Cuando el otro día ese comediante Tony Hinchcliffe nos insultó en la tarima del ahora presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, nosotros reaccionamos ofendidos como país y pedimos una disculpa a Puerto Rico como país, no al grupo de puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, sino a Puerto Rico, la nación, el país. Y mientras eso sea así, en el Congreso de los Estados Unidos no va a haber voluntad para aceptar a Puerto Rico como un estado de la Unión. Seguimos mañana.